¿Qué tal, y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, psicólogo de profesión con prácticamente 13 años de experiencia profesional. Eh, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de lo que es la etnografía como método de investigación. Si ustedes ingresan a mi canal de YouTube, hay una parte, una sección en el inicio, que justamente tengo varias charlas, conferencias a métodos de investigación, lo que es la investigación científica, la investigación principalmente en lo que son las ciencias humanas, las ciencias sociales. Entonces, esta temática que ha estado muy relacionada con el tema de la antropología también puede ser utilizada por las personas en la psicología, en el trabajo social, en el marketing también, por ejemplo, puede ser una técnica muy importante para lo que son los estudios de mercado o las investigaciones de mercado. También se utiliza lo que es la etnografía. En el tema forense también puede ser utilizado la etnografía. Entonces, es un método de investigación que se aplica a diferentes ramas. Como les decía, principalmente ha estado ligado a la antropología, pero no es únicamente la antropología la que puede utilizar esto, sino que en diferentes campos y por supuesto dentro del campo de la psicología, también del marketing y de otras ramas que ya mencioné. Vamos a desarrollar un poco más lo que es este tema. Espero que este video dure 15 o 20 minutos como máximo. Y pues en estos 10 minutos o 12 minutos aproximadamente vamos a desarrollar lo que es la etnografía. ¿Qué quiere decir etnografía? ¿Cuál es el significado, la etimología de la palabra etnografía? Bueno, pues está compuesta por dos palabras, por etno y por grafos, o grafía, etno y grafos. Etno quiere decir etnia o también es similar a cultura o a pueblo, ¿sí? A etnia, a cultura o a pueblo. Y grafía quiere decir grafos, proviene de grafos, que quiere decir descripción, registros, grabación, ¿sí? Es compilar, describir, registrarlo o grabar lo que es la cultura, la etnia o los pueblos. Entonces, en términos generales, porque pueden haber definiciones más sofisticadas, hay diversas definiciones de lo que es la etnografía, pero para ponerlo en resumen, podemos decir que la etnografía es la descripción, grabación o registro de una etnia, de un pueblo o de una cultura. Y esto implica un trabajo de campo, ir al lugar de esa cultura, de ese pueblo. Tradicionalmente, como les decía, la etnografía estaba vinculada con lo que es la antropología. Antropo quiere decir asimismo cultura, quiere decir ser humano, y logos quiere decir el estudio o tratado. Entonces, la antropología es el estudio o el tratado de los pueblos, de las culturas, de los seres humanos. Y pues especialmente la antropología contemporánea, o más bien dicho, la antropología moderna europea, surgió a mediados y fines del siglo XIX, conjuntamente con otras ramas de las ciencias sociales, como es la sociología, la misma psicología. Entonces, en el siglo XIX fue clave para el surgimiento de la antropología. Y antes, la antropología tenía su propio camino y la etnografía también tenía su propio camino. Entonces, la antropología es una ciencia, mientras que la etnografía, de alguna manera, algunos lo conciben como una ciencia, para algunos la etnografía de por sí mismo es una ciencia, pero yo me atreveré a decir que más que una ciencia es de un método de investigación, es un método científico dentro del campo de la antropología y de las ciencias humanas. Entonces, es bastante complejo. Aquí yo en este video no pretendo abarcar todo ni decir que esto es la verdad absoluta, pero sí dar unos ciertos lineamientos básicos, un resumen de lo que es este método de investigación. Y pues inicialmente en los siglos XIX, en el inicios del siglo XX, la antropología o los antropólogos utilizaban la etnografía para estudiar ciertas etnias que estaban fuera de lo que es las culturas europeas, las culturas occidentales, de lo que hoy conocemos como Europa, ¿ya? Entonces, la etnografía permitió conocer al otro de otras culturas, como por ejemplo las culturas africanas,
las culturas asiáticas o hindúes, las culturas latinoamericanas. Entonces, estas culturas, digamos, la antropología se focalizó en el estudio de estas otras culturas que no eran las culturas europeas, occidentales y principalmente lo que es Latinoamérica, África y Asia, ¿sí? Entonces, principalmente. También está Oceanía o Australia, que también iría dentro de estas investigaciones. Entonces, los antropólogos, que la antropología surgió en Europa, en el seno de esta cultura europea occidental imperial del siglo XIX, y pues se fue consolidando y se ha ido consolidando a lo largo del siglo XX, ya no solamente para estudiar estas otras culturas, ¿sí? Sino que más bien cada vez también se ha ido estudiando lo que son, por ejemplo, las culturas urbanas, lo que conocemos como las culturas urbanas. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo la antropología ha aportado a estudiar, por ejemplo, los movimientos o la cultura hippie, la cultura, las culturas como, por ejemplo, la cultura del rock, las culturas punk, ¿sí? La cultura punk, las culturas fresas, las culturas generacionales, etcétera, ¿sí? Entonces, a fines del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, por supuesto que estudiaba principalmente a las culturas de Asia, de África y de América Latina y de América, ¿sí? Pero después, después de los años 60 y 70, la antropología dio un giro y no solamente se preocupaba por estas culturas que estaban fuera del contexto europeo, sino que dentro de la misma cultura occidental europea y urbana comenzó a estudiar las culturas hippies, la cultura del rock, las culturas de los rockeros, la cultura de los punkeros, la cultura las culturas de los nuevos comportamientos sexuales a partir de la revolución sexual de los años 60 y 70 en Europa y en Estados Unidos, en los países occidentales. Entonces, eso es un elemento fundamental. Entonces, la etnografía es un método de investigación que ha estado muy ligado a lo que es la antropología. Pero más allá de la antropología, cada vez más los sociólogos, los psicólogos, los comunicadores sociales, los abogados y muchas otras ramas de las humanidades han comenzado a utilizarlo como un método de investigación, lo que es la etnografía en todas sus ramales. Y por supuesto la psicología también y el marketing principalmente. Entonces, algunos dicen que la etnografía no es un método, sino es una técnica dentro de lo que es el método de investigación cualitativa. Pero ahí hay sus discrepancias, no hay una verdad absoluta, va a depender del autor que profundicemos, pero aquí lo hemos tomado más bien como un método de investigación. Y yo consideraría que la etnografía es un método de investigación de tipo mixto, ¿sí? Si ustedes van al video anterior que yo les había recomendado, que se llama este de aquí, Metodología de la Investigación, yo clasifico a los métodos en método de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Y yo me atrevería a decir que la etnografía, si bien tuvo sus inicios en el método cualitativo, yo me atrevería a decir que la etnografía es un método de investigación de tipo mixto, que incluye lo que es los métodos las técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. Ahora, ¿cuáles son esos instrumentos, técnicas de investigación etnográfica? ¿Ya? A veces son juegos de palabras, esto de instrumentos, de técnicas, de herramientas. En lo que es de la parte cualitativa hay una cierta discrepancia en torno a esto. En lo que es el método cuantitativo hay más claridad qué es una técnica y qué es un instrumento. Por ejemplo, ahí dentro del método cuantitativo es simple. Las técnicas son la encuesta, el test, el censo, principalmente, ¿ya? Mientras que en la investigación de tipo cualitativa es mucho más complejo identificar qué es un método, qué es una técnica, qué es un instrumento o qué es una herramienta. Es mucho más complejo, ¿sí? Mientras que en el método cuantitativo, como ya les indiqué, es mucho más claro. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces ustedes me encontrarán libros y dentro de mis mismos videos que a veces yo utilizo indistintamente lo que es un método, de lo que es una técnica o de lo que es un instrumento. Porque es más complejo definirlo dentro de lo que es la parte cualitativa. Pero
la etnografía, al fin y al cabo, se ha ido convirtiendo también en un método mixto, ¿sí? Un método de investigación mixto. ¿Y cuáles son esas técnicas o instrumentos que utiliza la etnografía o el etnógrafo? Pues es la observación participante, las entrevistas participantes, ¿sí? Cuando uno va y hace trabajo de campo en una comunidad, en una empresa, en una organización, pues primero lo que hace también es ir observando lo que sucede en el ambiente y puede haber una observación estructurada, semiestructurada o no estructurada. Entonces, el trabajo del etnógrafo principalmente es un trabajo de campo. Si usted quiere estudiar un pueblo o una cultura, por ejemplo, una cultura indígena en la Amazonía, en la Amazonía, entonces necesita insertarse en esa cultura y aplicar diversas técnicas e instrumentos. Algunos de ellos son la observación. Tiene que observar el comportamiento, la conducta, los ritos, los hábitos, etcétera. También puede hacer entrevistas dentro de esa misma comunidad, conversa con una persona y las entrevistas pueden ser no estructuradas, estructuradas o semiestructuradas. También el etnógrafo utiliza el análisis documental. Esto incluye revisar archivos históricos, revisar documentos escritos en papel, puede revisar estadísticas locales, características sociodemográficas, etcétera. Y también puede investigar en los archivos digitales. Y también utiliza técnicas e instrumentos del método cuantitativo, porque habíamos dicho que la etnografía es un método mixto, cualitativo y cuantitativo. Dentro del cuantitativo también puede aplicar encuestas o tests, también son técnicas e instrumentos que se pueden aplicar dentro de lo que es la etnografía. Y también otras herramientas, otros instrumentos, otros ámbitos como son la revisión de mapas, de fotografías, de videos de la comunidad o del ámbito en donde que se quiere investigar. Entonces, como les decía, esto puede ser aplicado si mi sujeto de estudio es una comunidad indígena, por ejemplo, los Waorani en la Amazonía, puedo investigar y utilizar todos estos instrumentos, estas herramientas o estas técnicas de investigación mixtas. Ahora, también se puede aplicar, por ejemplo, para la etnografía como investigación de mercados, ¿ya? Entonces, si yo quiero investigar al consumidor urbano de una ciudad, de una capital de un país, por ejemplo, de Buenos Aires, de Lima, de Quito, de Bogotá, etcétera, o de cualquier ciudad, entonces también puedo aplicar muchas de estas herramientas y, por ejemplo, ahí yo sí les recomiendo, en el caso del marketing, esta conferencia que lo titulé Etnomarketing, porque se utiliza la etnografía como método de investigación y como estrategia de marketing, ¿sí? Entonces ahí se utiliza también lo que son el método etnográfico, ¿ya? Y en psicología, por lo general, por ejemplo, si usted quiere investigar a una familia, ¿sí? De pronto hay, en el caso clínico, por ejemplo, hay un trastorno como puede ser una esquizofrenia, puede ser una depresión, puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser una sociopatía, etcétera. Entonces, el psicólogo puede utilizar el método etnográfico para investigar, para conocer a esa familia. Ahora, tiene que insertarse en esa familia, convivir un poco con esa familia para hacer la observación participante, las entrevistas, el análisis documental de esa familia, de pronto fotografías de la familia, de los recuerdos, puede hacer unas ciertas encuestas sobre esa familia en la comunidad, puede hacer algunos test a los integrantes de esa comunidad, sociogramas, etcétera. Entonces, se puede utilizar diferentes herramientas. Por eso es que el método de investigación etnográfico es un método mixto. Entonces, se aplica. También en el caso, por ejemplo, de los estudios forenses, de la psicología forense o de los estudios multidisciplinarios forenses, también pueden utilizar el término o la metodología etnográfica para conocer un caso determinado y pues necesita hacer trabajo de campo en un barrio, en una comunidad y utilizando todas estas herramientas, estos instrumentos para profundizar en este trabajo de campo que es el trabajo etnográfico.
pasen bien, cuídense mucho. Su servidor Elvis Orellana Espinosa. Chao, chao.